El 22 de octubre de 1969, Jim Dunbar se preparaba para presentar su programa en la CBS. Aquella, sin embargo, no sería una emisión normal. El responsable de una serie de asesinatos que aún no había sido identificado prometió llamar para conversar con el presentador aquella noche. Los Estados Unidos enteros se detuvo para escuchar la voz del criminal que aterrorizaba a todo el país. El nombre por el cual se hizo conocido fue el asesino del Zodíaco. Desafiando a la policía a través de cartas y textos codificados, este hombre se transformó tal vez en el asesino en serie más famoso de la historia. Benicia es una pequeña ciudad en California, y casi en el límite de esa ciudad está Lake Herman Road. Existe un arcén específico en esa carretera que en la época era conocido por ser un lugar a donde las parejas iban a estar juntas. El 20 de diciembre de 1968, aproximadamente a las 11 de la noche, una patrulla pasó por el lugar y, observando algo extraño, se detuvo para verificar. Cuando manchas de sangre fueron identificadas, el refuerzo fue llamado. Caído en el suelo al lado de la puerta del pasajero estaba David Arthur Faraday, de 17 años. El joven fue encontrado con una herida en la cabeza, atrás de la oreja izquierda, provocada por disparo de arma de fuego. Él aún estaba respirando cuando el primer agente se aproximó, pero infelizmente el joven no resistió y falleció antes de llegar al hospital. Pocos metros atrás del vehículo estaba Betty Lou Jensen, de 16 años, caída en medio de una gran cantidad de sangre. Ella fue encontrada ya sin vida, con múltiples disparos de arma de fuego. A su alrededor y próximo al auto, los investigadores consiguieron recuperar algunos casquillos de munición, apuntando para un arma calibre 22. Un disparo en el vidrio lateral trasero y otro próximo del techo también fueron efectuados antes o durante el ataque. La teoría de la policía es que esos disparos hayan servido para que la pareja fuera rendida. Enseguida, David habría sido ejecutado y Betty, mientras intentaba huir, habría sido baleada múltiples veces. The boy was an Eagle Scout. The girl was on her first date, and there's no record of any misbehavior on either one of them. Why did this happen? It was a senseless murder, I believe. La tecnología disponible para la pericia en esa época era bastante limitada, lo que dificultó la acción de los especialistas. En el dedo de David, el anillo que usaba estaba fuera de lugar, como si alguien hubiera intentado arrancarlo. Eso era lo más próximo que la policía tenía de una motivación en la época, entendiendo aquel ataque como robo con homicidio. En el camino hasta la escena del crimen, ninguna patrulla cruzó con otro vehículo, haciendo que la hipótesis más trabajada fuese que el criminal hubiera huido a pie. No se sabía nada sobre quién era, ni si estaba actuando solo. El 4 de julio de aquel mismo año, poco antes de la medianoche, otro crimen aconteció, esta vez en Blue Rock Springs Park, en Vallejo, también en California, y este crimen sería aún más extraño. La noche en aquel local se volvía muy oscura, y parejas se iban hacia allá para escuchar música en sus autos y pasar un tiempo juntos. Uno de los residentes escuchó disparos de arma de fuego y llamó a la policía. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Michael Renault Maillot, de 19 años, caído de espaldas en el suelo. Un proyectil había atravesado su rostro de arriba para abajo, entrando en su mejilla y saliendo en la parte de abajo del maxilar, lo que indica que él aún estuviese sentado en el vehículo cuando ese primer disparo aconteció. Él aún fue baleado otras 4 veces en el cuello y pecho, yendo al suelo ya fuera del auto. Perdiendo bastante sangre, él apenas gemía mientras intentaba comunicarse. Dentro del vehículo, en el asiento del conductor, estaba Darlene Elizabeth Ferrin, de 22 años, también con herida de arma de fuego en la cabeza. Ella intentó hablar algo, pero ninguno de los policías fue capaz de entender lo que intentaba decir. Ambos fueron encaminados al hospital Kaiser Foundation. Michael consiguió sobrevivir,
pero Darlene falleció en el camino. Mientras recolectaban evidencias y esperaban por la recuperación de las víctimas, los investigadores notaron algo. Él vestía varias camisetas, una por encima de la otra, bien como múltiples pares de pantalones, lo que no era común, especialmente en aquel día caluroso. La munición utilizada en este crimen parece haber venido de un arma 9 milímetros. El local y perfil de las víctimas tenían conexión con el primer crimen, ambientes frecuentados por parejas en lugares más aislados y oscuros, ya tarde de la noche. Pero aún con esas informaciones, aún era temprano para decir que la misma persona había sido responsable por ambos ataques. Entretanto, esta vez una de las víctimas consiguió sobrevivir, así que su cuadro se estabilizó. Michael conversó con los agentes. Según él, un auto se aproximó con la luz alta encendida. Pensando ser la policía, que generalmente abordaba parejas en aquel lugar, él bajó el vidrio para entregar sus documentos. Tan pronto lo hizo, fue baleado, con algunos de esos disparos acertando también a su novia. Por cuenta de la fuerte luz en su dirección y de los disparos recibidos, Michael no pudo ver nítidamente el rostro del criminal. Él lo describió como un hombre blanco, de lentes, entre 26 y 30 años, pesando aproximadamente 90 kilos, cerca de 1,70 de altura, con cabello corto, negro y crespo. Muchos años después, él dijo haber notado un auto marrón siguiéndolos más temprano aquel día. Su novia, que ya era casada, le dijo que no se preocupara. Según Michael, alguien de nombre Richard dijo que mataría a Darlene caso ella conversara con Michael. El sobreviviente no supo decir con certeza si el hombre que efectuó los disparos era el mismo que lo estaba siguiendo, así como el auto utilizado en su persecución no fue confirmado como siendo el mismo que estacionó atrás del vehículo de Darlene. Una historia que parece faltar contexto y que tal vez más entorpezca la investigación de lo que ayude. Eso abriría posibilidad para un crimen de venganza, lo que sabemos hoy que no es verdad. Aproximadamente 1 hora después del ataque, el departamento de policía de Vallejo recibió una llamada. Era una voz masculina que tomaba para sí la autoría del crimen, tanto de este último par como del primero. Su voz fue descrita como siendo siempre en monotonía, sin emoción, y como si estuviera leyendo un texto. La policía fue capaz de rastrear esa llamada, llegando rápidamente a un teléfono público en una estación de gasolina en Spring Road. Infelizmente, ninguna nueva pista fue recolectada por los agentes aquel día. Entretanto, ahora los investigadores comenzaron a trabajar con la hipótesis de un asesino en serie suelto. Y como había un patrón para el lugar y perfil de víctimas, esa teoría ganó aún más fuerza. Esa llamada era una clara provocación, en el intento de mostrar que él, el criminal, era más inteligente que la policía. Un comportamiento bastante observado en asesinos y aparentemente no tenía de la misma forma querer los créditos por eso quedó muy claro el 31 como si fuera una especie de medalla. También puede ser cuando observado 3 cartas fueron en criminales de esa para 3 periódicos diferentes: Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle y The San Francisco Examiner recibieron simultáneamente 3 cartas enviadas por el asesino en serie. En cada una de ellas, además de un texto lleno de provocaciones, amenazas y prepotencia, había también una página codificada. En esas cartas, el criminal tomaba para sí la autoría sobre los asesinatos ya cometidos, dando detalles que apenas el asesino sabría, y exigía que sus cartas fueran publicadas en la primera página de cada periódico, bajo la amenaza de matar más personas caso eso no aconteciera. Además de esos textos, sus códigos también fueron publicados en esperanza de que alguien pudiera ayudar a descifrarlos. Con la ayuda de especialistas, la policía consiguió romper aquella criptografía. Esta fue la parte enviada al Times Herald, aquí con el código ya resuelto. Existen algunas palabras escritas de manera errada,
y los investigadores creen que el criminal lo haya hecho a propósito. Además de dificultar la ruptura del texto cifrado, también podría plantar una pista falsa, haciendo que los agentes creyeran que se trataba de alguien poco escolarizado o aún cuyo idioma principal no fuese el inglés. En esa carta él dice que le gusta matar personas por ser divertido. Él también compara al hombre con un animal, diciendo que es el más peligroso de todos ellos. Este fue el código enviado al Chronicle, ya resuelto en esta imagen. Esta tal vez sea la carta en la cual él más expone su ego, alegando ser el mejor de todos y diciendo que todo será aún mejor después de su renacimiento en el paraíso. El tercero y último texto fue enviado al Examiner, con el código también ya resuelto en esta imagen. En esa carta él dice matar personas para que tenga esclavos en la vida después de la muerte, dando a los agentes una posible motivación para sus crímenes, aunque sin más contexto. Él también dice que aún no reveló el propio nombre, pues la policía lo pararía. Por cuenta de los textos codificados, los investigadores pasaron a trabajar con la hipótesis de que el criminal fuera un militar o exmilitar que hubiera recibido entrenamiento en textos cifrados. Pero sin ninguna otra evidencia en aquel momento que apuntase para eso, no era posible decir con certeza. Existen muchos individuos que se interesan por ese asunto y consiguen utilizar ese método de manera bastante eficiente. Mientras la policía trabajaba para romper esos códigos, los periódicos fueron utilizados para instigar al asesino a continuar conversando y enviando informaciones. Y funcionó. El 4 de agosto, el periódico Examiner recibió una nueva carta del criminal. En ese texto, él se dio a sí mismo el apodo por el cual quedaría conocido, Zodíaco. Él pregunta si la policía está divirtiéndose mientras rompe el código y da aún más detalles sobre sus otros asesinatos. Hasta hoy, no se sabe el motivo de la elección por ese apodo, dado por el propio asesino. El criminal encaraba todo aquello como un juego, sin demostrar ningún tipo de remordimiento o empatía para con las víctimas y sus familias. Aquellos no eran asaltos que se transformaron en homicidios, eran ataques planeados que también se transformaron en asalto. No había dudas de que aquel hombre era un psicópata, aunque diferente de la mayoría, no hubiera motivación sexual involucrada. Por sus cartas y llamadas, él desafiaba a la policía mientras se burlaba de toda la sociedad. Y muy en breve, su nivel de agresividad aumentaría aún más. El 27 de septiembre de 1969, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, padre e hijo pescaban en Lake Berryessa, localizado en Napa, en California. Oyendo gritos y llamados por socorro, ellos se aproximaron de una pareja, notando que estaban amarrados y caídos en el suelo. Quien gritaba era Brian Calvin Hartnell, de 20 años de edad. Con brazos y piernas amarrados, él sangraba por múltiples perforaciones hechas con una cuchilla. A su lado estaba Cecelia Ann Shepard, de 22, también con sus miembros amarrados y con diversas perforaciones en sus espaldas, hechas por una cuchilla. La policía fue accionada y ambos fueron llevados al hospital Queen of the Valley. Cecelia permaneció en coma por 2 días, falleciendo enseguida. Brian, a pesar de sus graves heridas en el pecho y espaldas, consiguió sobrevivir. Según Brian, él y su novia estaban haciendo un picnic en aquel lugar cuando fueron abordados por un hombre blanco, con aproximadamente 1,80 de altura, pesando algo cerca de 77 kilos y con una ropa bastante incomún. Él usaba una sudadera con una especie de capucha negra y lentes oscuros. En su pecho, el símbolo que muy en breve quedaría bastante conocido, una cruz con un círculo. Revelando un arma de fuego que Brian creía ser una .45, el criminal rindió a la pareja. Él dijo que había huido de la prisión y que precisaba dinero y un auto para ir a México. Arrojando una cuerda para Cecelia, él ordenó que la chica amarrara los brazos y piernas de su novio. Después de certificarse de que el nudo estaba firme, el asesino hizo el mismo procedimiento en la chica. Guardando el arma, él sacó un cuchillo
y pasó a desferir diversos golpes en ambos. Cecelia fue alcanzada 10 veces en el pecho y espaldas, y Brian sufrió 6 perforaciones también en el pecho y espaldas. Enseguida, el asesino corrió hasta el auto de Brian, grabando algunas informaciones en la puerta del vehículo: el símbolo que ahora era su firma, el local, las fechas de cada homicidio, incluyendo el horario de este último y el método para asesinato. Minutos después de ese ataque, la policía recibió otra llamada. Aquella voz en monotonía y sin emoción declaraba haber matado a la pareja Brian y Cecelia, aún sin saber que el chico había sobrevivido. La llamada fue rastreada y los agentes llegaron al teléfono público pocos minutos después, encontrando el teléfono fuera del gancho. La cabina estaba vacía. Sabiendo que en su último ataque una de las víctimas sobrevivió, el criminal no correría ese riesgo nuevamente. Por cuenta de eso, usó esa especie de disfraz para ese ataque, ropa esa que él no usaría ninguna otra vez. A pesar de ocultar su identidad, aquella ropa llamaría bastante atención, y muy probablemente él percibió eso. Próximo a esa última escena del crimen, en una de las posibles rutas de fuga, los peritos fueron capaces de encontrar una huella que no era compatible con los calzados de las víctimas. Aquella era una bota de uso militar. Los agentes fueron capaces de reproducir una huella idéntica utilizando 2 botas, una de la Fuerza Aérea Americana y otra de la Marina, lo que fortaleció aún más la teoría de que el asesino hubiera pasado por entrenamiento militar, aún hiciera parte de una de esas fuerzas o tuviera acceso a ese tipo de equipamiento de alguna forma. No apenas California, sino los Estados Unidos entero se detuvo para asistir a la casa del asesino del Zodíaco. Desesperados, los investigadores pasaron días alrededor de las evidencias que tenían, en la esperanza de encontrar algo nuevo. El criminal había alterado su modo de ataque, pasando de arma de fuego para arma blanca, lo que no es tan común en asesinos en serie. El lugar y perfil de víctimas, entre tanto, se mantenía el mismo. Él ahora parecía más cauteloso cuanto a la propia imagen, aunque mantuviera su comunicación con la policía. Para el asesino, aquello todo era un juego, y él estaba ganando. El 11 de octubre de 1969, el taxista Paul Stein, de 29 años, se detuvo para recoger su próximo pasajero. Él entonces condujo hasta el cruce de Maple Street con Washington. En ese lugar, el pasajero reveló una pistola 9 milímetros y disparó en la cabeza del conductor, que vino a óbito instantáneamente. Saliendo del auto, él abrió la puerta del pasajero y robó la cartera del taxista antes de rasgar un pedazo de su camisa. Del otro lado de la calle, 3 adolescentes pudieron presenciar ese crimen por la ventana, llamando a la policía enseguida. Más tarde ellos describieron al asesino en serie, creando el retrato hablado más famoso del asesino del Zodíaco. Dentro del auto, los investigadores encontraron un par de guantes, pero no fueron capaces de dar certeza si ellos habían sido dejados por el criminal o por otro cliente. Entretanto, una nueva evidencia sería encontrada, y probablemente la más importante de ellas: una huella digital cubierta de sangre en la parte externa del vehículo, muy próxima de donde los adolescentes vieron al asesino apoyarse. Durante la investigación, esa importante información no fue revelada al público, una vez que ellos sabían que el asesino del Zodíaco estaba asistiendo y leyendo todo sobre sí mismo. Para el homicidio de ese taxista en específico, tal vez la policía haya cometido el mayor de sus errores. Mientras respondían a esa ocurrencia, una de las patrullas cruzó con un hombre en el camino. Él caminaba rápido en la dirección opuesta a la escena del crimen. Él fue descrito como un hombre blanco, entre 35 y 45 años, cerca de 1,78 de altura, con cabello corto y negro. La patrulla se detuvo al lado de ese hombre para preguntar si él había visto a alguien sospechoso por allí.
La respuesta fue que sí, apuntando en la dirección opuesta para donde estaba yendo. Esa interacción duró menos de 10 segundos, visto que el equipo tenía prisa. Ese hombre que estaba próximo a la escena del crimen no fue detenido por la policía por un único motivo. La descripción enviada por radio era de que el sospechoso era un hombre negro. Según uno de los investigadores, eso aconteció muy probablemente porque durante la llamada hecha por los adolescentes, ellos pueden haber descrito las ropas del criminal como siendo negras. Información confirmada más tarde con esos mismos jóvenes en la delegación. Pero en el momento de la llamada, el atendente puede haber entendido que esa descripción fuese para el criminal y no solo la ropa. Cuando los agentes percibieron el error y se acordaron de aquel hombre al cual pidieron información, ellos volvieron al lugar, pero era tarde. Él no estaba más allá. Nunca sabremos con certeza, pero existe la posibilidad de que aquella patrulla haya pedido orientaciones al propio asesino del Zodíaco. Y tal vez esa falla de comunicación haya permitido que ese criminal haya permanecido en libertad. Pero son apenas teorías. De cualquier forma, el asesino en serie estaba suelto y su próxima aparición sería en un programa de TV. El 22 de octubre, Jim Dunbar se preparaba para presentar su programa en la CBS. Aquel día, él recibiría por teléfono a alguien que alegaba ser el asesino del Zodíaco. Toda la ciudad se detuvo para oír por la televisión la verdadera voz de aquel asesino perverso que desafiaba a todos a través de los periódicos. El hombre que estaba llamando finalizó la llamada y retornó diversas veces para dificultar el rastreo que la policía obviamente estaba haciendo. Entretanto, aquel no era el verdadero asesino del Zodíaco, o al menos según el sobreviviente Brian. Su voz era muy diferente de la oída durante el programa. Este fue el sobreviviente que pasó más tiempo conversando con el asesino mientras era amarrado, haciendo que él guardara una sólida muestra de su voz. El presentador Jim recibió otras llamadas de ese mismo hombre en su número particular, y en una de esas veces los agentes fueron capaces de rastrear la llamada, lo que llevó a la policía hasta un hospital psiquiátrico, frustrando más una vez el avance de la investigación. El 9 de noviembre de aquel año, entretanto, el periódico Chronicle recibió una nueva carta del Zodíaco. En ese texto él dice nuevamente ser más inteligente que la policía, declarando que nunca será atrapado. Él también dice que el retrato hablado es basura, apenas cuando él sale para matar. El resto del tiempo, según él, su imagen sería muy diferente. Él también dice que no dejó ninguna huella digital para atrás, sugiriendo que él no tuviera acceso a la investigación. En los próximos meses, el Zodíaco envió una serie de cartas a los periódicos. En total fueron 23 cartas enviadas, conteniendo códigos, amenazas y provocaciones. En una de esas cartas, él amenaza explotar un autobús escolar, compartiendo el esquema de una bomba. Él también exigió que las personas pasaran a usar broches con su símbolo de cruz con el círculo, y dijo haber quedado decepcionado cuando eso no aconteció. Pero tal vez su carta más famosa haya sido enviada al periódico Chronicle el 20 de abril de 1970. En esa carta, él envía la frase cifrada más compleja de todas. Según él, ese código descifrado revelará su nombre. Y hasta el día de hoy, esa cifra nunca fue rota. Códigos cortos como ese son los más difíciles, una vez que patrones y repeticiones no son identificados con facilidad. Desde entonces, muchas personas ya alegaron haber descifrado ese código, pero el FBI no reconoció ninguna de esas soluciones como siendo la correcta. En la época, más de 2.500 sospechosos fueron interrogados, pero sin éxito. En una de las cartas enviadas a los periódicos, el pedazo de la camisa ensangrentada del taxista fue anexado, probando que aquel era de hecho el criminal responsable por las muertes. En esas cartas, el Zodíaco dijo que ningún otro crimen sería conectado a él, para que él pudiera así continuar acumulando esclavos para su vida después de la muerte. Él dijo que haría parecer accidentes o robos, pero que no pararía, lo que parece haber funcionado para él.
Algunos otros crímenes fueron atribuidos al Zodíaco, pero sin ninguna fuerte evidencia que conectara un crimen al otro, fueron archivados como casos no resueltos. La última carta con el símbolo del Zodíaco fue enviada el 2 de mayo de 1978 para el Departamento de Policía de Los Ángeles. En esa carta, él dice que volverá a matar nuevamente, pero muchas personas creen que ese texto no fue escrito por el verdadero Zodíaco. Cuando observamos asesinos en serie, ellos apenas interrumpen sus ataques por uno de dos motivos: prisión o muerte. Y como ya hacen más de 50 años que el primer asesinato aconteció, lo más probable es que el asesino del Zodíaco ya esté muerto. Infelizmente, él puede haber asistido toda la investigación, bien como películas y reportajes sobre sí mismo, sentado en su sofá. Puede ser perturbador saber que aquella noche durante el programa de TV, el verdadero Zodíaco estuviera viendo y muy probablemente riendo. Desde entonces, innumerables sospechosos ya fueron considerados como siendo el verdadero asesino del Zodíaco, con algunos de ellos ya presos, confirmando que de hecho eran ellos. Pero la policía nunca fue capaz de cerrar de vez ese caso. De tiempos en tiempos, algún grupo de investigadores amateurs surge con teorías y nuevos culpables. Existe una extensa lista con sospechosos muy semejantes al retrato hablado del Zodíaco, con innumerables documentales y películas. El verdadero nombre del Zodíaco permanece hasta hoy codificado en aquella línea. Él fue capaz de asesinar al menos 5 personas, aunque haya legado números mayores. La falta de tecnología de la época, sumada a la falla de comunicación de la policía en su último ataque, pueden haber dado la libertad a uno de los más peligrosos asesinos de la historia. Infelizmente, aquellas familias nunca tuvieron la oportunidad de ver al responsable por la muerte de sus seres queridos pagar por sus actos en la justicia. Ellos fueron asesinados cruelmente por un psicópata que hacía aquello, según él mismo, por diversión. El rostro y nombre del asesino del Zodíaco están bien a nuestra frente, y aún así nadie sabe decir quién él es. Algunos individuos, infelizmente, utilizan toda su inteligencia para el mal. El Zodíaco es uno de ellos.